Problema de aplicación de velocidad relativa. Veamos la situación. Tenemos un bote que va a cruzar un río ancho y que se mueve con una rapidez de 11 kilómetros por hora con relación al agua. Atención a este detalle que nos da la rapidez y nos dicen con relación a qué. Luego, el agua del río también lleva una rapidez. En este caso, vamos a marcar eso. El agua del río también tiene una rapidez y es de 4 kilómetros por hora. Y adicionalmente me dicen que están hacia el este con relación a una medición hecha desde tierra. Luego, me indican que el río tiene un ancho de 109 metros. En estos problemas de velocidad relativa, tenemos que identificar tres variables. B, que es la velocidad que se observa desde tierra, es decir, desde un observador, aquí está el observador, desde un observador fijo en tierra, usted ve el bote y registra esta velocidad que le voy a llamar B. Sería la velocidad desde tierra. Luego, la otra variable que debe identificar es B'. Recuerden, velocidad B, velocidad del bote vista desde tierra, B', velocidad del mismo bote, pero medida desde donde está. Ese bote se mueve sobre el río. Entonces esa velocidad la mido desde ese marco de referencia móvil que es el río. Y la otra variable es U. Y esa U se refiere al río, velocidad del río. Listo. Entonces tenemos que para medir la velocidad del bote, yo tengo dos observadores, uno que está en tierra y uno que puede estar dentro del bote. Esas dos mediciones, tanto la hecha desde tierra como la hecha en el bote, se pueden relacionar con la transformación galileana de velocidad, que dice que B, esa es la velocidad desde tierra, es igual a la velocidad medida del bote con respecto al río, más la velocidad del río. En este caso, marco de referencia móvil. Tenemos que son vectores y esta es la ecuación que vamos a usar para relacionar nuestras mediciones. Velocidad medida desde tierra es igual a la velocidad medida desde el río más la velocidad del río. Entonces vamos ahora sí al problema. Entonces, un bote se mueve con una rapidez de 11 kilómetros por hora con relación al agua. Entonces ese bote, la persona que está en el bote, para esa persona está yendo en línea recta hacia el otro lado. Entonces para esa persona tenemos esta velocidad B'. Esta velocidad es B' y es justamente la que me dan aquí. ¿Por qué es B'? Porque es velocidad vista desde el marco de referencia móvil. Entonces son 11 kilómetros por hora visto con relación al agua. Esto es B'. Luego, me dan la velocidad del río. Teníamos que le vamos a asignar la letra U. Entonces, ¿para dónde va el río? En mi problema, el río está yendo hacia el este. Miren hacia dónde va el este. Este sería, pues, la velocidad del río. Ahora, según este ejercicio, una de las variantes que les puede tocar es que no sea para el este, sino que se mueva hacia el oeste. La flecha la dibujarían hacia el otro lado. Entonces, siguiendo la transformación galileana de velocidad, a mí me preguntan en el primer ejercicio, si usted maneja el bote y está yendo al norte, pues justamente lo que dije, que la persona que esté en el bote, para esa persona está yendo hacia el norte. Por eso le puse B'.
¿Qué velocidad se mide con respecto al que está en la Tierra? Con respecto a esta persona mide la velocidad v. ¿Cómo la encontramos? Primera pregunta. Recuerden, son vectores. Si yo sumo v' más u, voy a tener el siguiente vector. La suma vectorial. Si v' más u me permite formar un triángulo rectángulo. Y esta sería la velocidad que ve el de tierra. Es decir, el que está en el bote cree que va en línea recta hacia adelante, hacia el norte, pero el que está afuera en tierra ve que va al norte, pero que el río se lo lleva hacia el este. Por eso ve que el bote se va en una dirección diagonal. Entonces, en este caso, esa velocidad es la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, la velocidad medida desde tierra va a ser igual a raíz de v'. Estamos aplicando el teorema de Pitágoras. Son catetos, tanto v' como u, más u al cuadrado. Tenemos entonces que v va a ser igual a raíz de 11 al cuadrado más 4 al cuadrado. Vamos a hacerlo. Calculadora. Listo. Vamos a aplicar Pitágoras. Raíz de 11 al cuadrado más 4 al cuadrado. Nos queda 11.7. Tenemos aquí 11.7 kilómetros por hora. Marcamos 11.7 con 3 cifras significativas. Ahora, ¿qué ángulo? Esa es la otra pregunta de la misma pregunta 1. ¿Qué ángulo forma esa velocidad con respecto a la línea vertical? Recuerden que la línea vertical es esta, ¿no? Una línea vertical. En nuestro caso, estamos hablando de esta línea vertical. ¿Qué ángulo forma con respecto a esta línea vertical? ¿Qué ángulo forma? ¿Qué dirección tiene? Entonces, no importa que el río vaya hacia el este o hacia el oeste, en ambos casos el ángulo pues lo voy a medir con respecto a la vertical. Si fuera hacia el lado de acá, sería este el ángulo. Eso para las personas que tocó la otra variante de este problema. Entonces, función trigonométrica que relaciona el opuesto y el adyacente, tenemos la tangente del ángulo. Tangente del ángulo va a ser igual a opuesto. El opuesto, pues, es la velocidad del río y el adyacente es la velocidad del bote con respecto al agua, v'. Tenemos aquí 4 sobre 11. Entonces, el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de 4 sobre 11. Hagamos ese cálculo. Vámonos por aquí. Tangente a la menos 1 de 4 sobre 11. 19.98. Podemos dejarlo como 19.98 o pensar en las 3 cifras significativas para que me quede ya redondeado 20.0 para poderlo escribir como respuesta de Moodle. 20.0 grados. Ponemos entonces 20.0. Listo. Tenemos ya contestada la primera pregunta, tanto en rapidez como en ángulo. Vamos a la siguiente pregunta. El tiempo que le toma al bote cruzar el río. Tiempo que le toma al bote cruzar el río. Cruzar significa estoy en esta orilla y voy a la otra. Eso es cruzar.
Es decir, ¿qué tiempo le toma cruzar? ¿Cómo calculamos eso? Recordar la fórmula, recordar la fórmula, recordar la fórmula de el movimiento rectilíneo uniforme, donde distancia es igual a velocidad por tiempo. Si quiero el tiempo que le toma cruzar, simplemente la distancia dividido para la velocidad. Atención que aquí hay un detalle. Vamos revisando. Habíamos dicho el tiempo que le toma cruzar, es decir, ir hasta el frente. Esta parte la voy a repetir para que quede claro. Estamos hablando de que el bote desea cruzar hacia la otra orilla. Entonces es un cruce que para el que esté en el bote es en línea recta. Entonces la pregunta es, ¿qué distancia debe cruzar? Pues el ancho del bote. Tenemos aquí 109. Estamos hablando de 109 metros. Luego, aquí va la pregunta. Si quiero ir en esta dirección, esto tiene que relacionarlo con tiro parabólico. Si yo quiero calcular el alcance, trabajo en X. Si quiero calcular la altura, trabajo en Y. Aquí quiero cruzar al otro lado del río, en esta dirección. ¿Qué velocidad llevo en esa dirección? Pues si ustedes revisan las tres velocidades, cruzar el río está asociado con la velocidad que lleva el bote con respecto al río porque está en esa dirección. Entonces estamos hablando de que esto sería la velocidad del bote con respecto al agua. Y esa vale 11. 11 kilómetros por hora. Nuevamente, quiero cruzar en esta dirección. ¿Qué velocidad llevo en esa dirección? Piense en los problemas de tiro parabólico. Reviso, no puede ser U, no puede ser B. B' está en esa dirección. ¿Por qué pongo las unidades? Para que recuerde que abajo tengo kilómetros por hora, por ende, arriba debe estar en kilómetros. Divida para 1000. Le va a quedar 0.109 kilómetros. Ahora sí puede dividir para 11 kilómetros por hora. Como lo que espero es tiempo, el tiempo que me va a quedar va a estar en horas. Hagamos esa división. Vamos a hacerla por aquí. 0.109 dividido para 11. Me queda, vamos a registrar eso, está en notación científica. Voy a escribirlo 9.9, voy a poner más decimales, 9, digamos que este 9 que está aquí, convierte a este 0 en 1. Entonces tengo aquí un 1 por 10 a la menos 3, dice la calculadora. Por 10 a la menos 3, estamos hablando de horas. Pero la respuesta que pide el problema está en minutos. Entonces, para pasar de horas a minutos, voy a multiplicar por 60. Recuerden, 60 minutos es 1 hora. Hagamos el cálculo. Ya tengo las horas puestas en la calculadora. Para no perder precisión, voy a conservar todo el valor por 60. Y estamos hablando de pasado a minutos y ya pensando en las tres cifras significativas, tendría 0.500, voy a hacerlo más junto, 0.595. ¿Por qué 95? Porque el 5 convierte al 4 en 5. Minutos.
Déjenme hacerlo mejor, que no me quedó tan claro la escritura. Vamos a hacerlo más lento. 0.595 minutos. Y eso es lo que voy a poner en Moodle, porque pide minutos. 0.595. Perfecto. Listo. Ahora, la distancia río abajo que recorre el bote cuando llega a la orilla opuesta. Ahora, el bote, el que está afuera, está viendo que el bote no quedó, pues como creía la persona que estaba en el bote que iba a quedar al frente. La persona que está en el bote piensa que va a quedar en esta posición, pero realmente, como el río lo está llevando eh, río abajo, entonces hay una distancia río abajo. O sea, me están pidiendo que encuentre cuánto más abajo queda con respecto a lo que se creía que iba a hacer. Es decir, el bote creía que iba a quedar exactamente al frente, pero sabemos que por este tema de la relatividad, el bote no quedó al frente, quedó río abajo. Cierta distancia que voy a poner aquí, pongámosle D. O pongámosle D2 para no confundir con la D anterior. Igual, podemos usar la misma fórmula. Pregunta 3. La distancia 2, le pongo 2 para no confundir con la primera. Recuerden la fórmula, velocidad por tiempo. Ahora va la pregunta. Si estamos hablando de río abajo, ¿con qué velocidad corre río abajo? ¿Qué velocidad está en esta dirección? Y nos damos cuenta que ya no es B' ni B, es U. Es U, la velocidad del río es la que lo lleva río abajo. Entonces, ¿cuánto queda de distancia de separación desde donde se creía que iba a estar hasta donde realmente terminó? Ya no usamos B, voy a borrar. Una vez más repito, ¿qué velocidad uso? La que lleva en esa dirección. Y en esa dirección lleva la velocidad del río. Y sería la velocidad del río. Tengo entonces que sería 4 por el tiempo. Recuerden que estamos trabajando en kilómetros por hora. Debería yo tener aquí horas. Las horas ya las tenía. Es decir, el paso previo antes de llegar a minutos. O sea que tendría aquí 0. Perdón, no es 0, si lo quiero escribir en notación científica. Sería 9.9091 por 10 a la menos 3. Vamos a multiplicar. Podemos valernos de la calculadora. Recuerden que yo multipliqué por 60, lo vuelvo a dividir para 60, el resultado de la calculadora, para volver a mis horas que ya tenía en el paso anterior, y esto lo multiplico por 4, lo cual me da en total, atención, estamos hablando de que esto me va a dar kilómetros, estamos hablando de 0.0396 kilómetros, pero me piden metros. Simplemente multiplico por 1000. Vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar por 1000 para pasarlo a metros. 1 kilómetro, 1000 metros. Vamos a hacerlo en la calculadora para no perder precisión. Por 1000. Ahora sí, estamos hablando de 39.6 metros. La distancia río abajo a la que quede el bote con respecto a la posición de expectativa que era exactamente al frente, realmente ha quedado desviado 39.6 metros. Vamos a registrar esa respuesta. 39.6 metros. Listo, este sería el ejercicio. Y esta cuarta pregunta simplemente es un código de validación, de participación, para cuando se tienen clases de tipo presencial.
Ahora, el código de participación para este problema era 1899. Listo, estamos listos para proceder al envío. Vamos a enviar el quiz. Vamos a ver si está bien. Como vemos, todas las respuestas están correctas. Hemos superado este desafío de la velocidad relativa. Usted, como siempre, cuenta con 3 intentos en la plataforma para superar el desafío. Si ya utilizó uno en la parte presencial, aún cuenta con 2 intentos de forma remota para que pueda, como decía hace un momento, superar este desafío y obtener el puntaje máximo en este quiz. Muchas gracias por su atención.